Ayer encontré algo en el cuarto cerrado que me hizo gritar tan fuerte que los pájaros salieron volando de los árboles. Llevaba 3 semanas viviendo sola en esta cabaña remota, abandonada por mi propia hija después del funeral de mi esposo, y pensé que nada podría sorprenderme ya. Pero lo que descubrí detrás de esa puerta cerrada cambió todo. Ahora entiendo por qué Amanda insistía tanto en traerme aquí, por qué su sonrisa parecía forzada cuando se iba, y por qué mi yerno Brian no podía mirarme a los ojos. Todo tiene sentido ahora, y ellos no tienen idea de lo que se les viene. Hace un mes, cuando enterramos a Arthur, mi mundo se derrumbó. 48 años de matrimonio terminaron con una fría lápida y un montón de papeles que no entendía. Amanda llegó al funeral con un elegante vestido negro y me abrazó, susurrándome que todo estaría bien, que ella se encargaría de todo. Debería haber sospechado algo cuando vi a Brian hablando por teléfono en el estacionamiento del cementerio con esa expresión calculadora que siempre me daba mala espina. Pero estaba demasiado rota por el dolor como para prestar atención a las señales. Durante las semanas siguientes, Amanda venía a la casa todos los días. Traía comida, me ayudaba con los formularios del seguro y organizaba los documentos de Arthur. Al principio pensé que era amor de hija, que finalmente había madurado y comprendido lo que significaba ser hija. Pero ahora, al recordar esas visitas, puedo ver la verdad detrás de cada gesto. Cómo revisaba los cajones cuando creía que no la veía. Cómo fotografiaba los papeles con su teléfono. Cómo hacía preguntas sobre propiedades que Arthur había mencionado a lo largo de los años. Una tarde, mientras tomábamos el té en la cocina, Amanda me tomó las manos y me dijo que había estado pensando mucho en mi futuro, que la casa era demasiado grande para mí sola, que los recuerdos me harían daño. Y que necesitaba un cambio de aires para poder sanar. Tenía una propuesta, dijo, algo que me haría bien. Su gran tío había dejado una cabaña en el campo, un lugar tranquilo donde podría encontrar paz. Brian había ido a verla y estaba en perfectas condiciones, solo necesitaba a alguien que la cuidara. Sería temporal, insistió, solo hasta que me sintiera mejor. Recuerdo que dudé. La idea de estar sola en un lugar desconocido me aterrorizaba, pero Amanda era muy convincente. Hablaba de la naturaleza, del aire fresco, de lo bueno que sería alejarme del ruido de la ciudad. Brian asintió desde el sofá, agregando que el lugar tenía todo lo que necesitaba, que habían dejado provisiones y que él vendría a visitarme regularmente. Leo, mi nieto de 8 años, corrió hacia mí y me abrazó, pidiéndome que fuera para poder mejorar pronto, mirándome con esos ojitos inocentes. ¿Cómo podría decir que no? El día que me trajeron aquí, hace 3 semanas, debería haber prestado más atención a los detalles. Como la manera en que Brian manejaba rápido por el camino de tierra, como si quisiera llegar y marcharse lo antes posible. Como Amanda no salió del auto para ayudarme con las maletas, simplemente se quedó en el asiento delantero revisando su teléfono. Como ninguno de los dos quiso entrar a la cabaña conmigo, alegando que tenían prisa por regresar antes del anochecer. Me dejaron sola con 2 maletas, una bolsa de despensa para toda la semana y promesas de que volverían pronto. Amanda me dio un beso en la frente y me dijo que eso era lo mejor para mí, que me ayudaría a volver a ser fuerte e independiente. Brian solo me saludó desde el auto. Los vi alejarse por el camino polvoriento. Y por primera vez desde el funeral de Arthur, me sentí completamente sola en el mundo. La cabaña era más rústica de lo que esperaba, 2 cuartos pequeños, una cocina básica, un baño que apenas funcionaba y ese tercer cuarto que encontré cerrado. Los primeros días intenté llamar a Amanda, pero no había señal de celular. Pensé que sería temporal, que pronto encontraría la manera de comunicarme. Pero pasaron los días, luego las semanas, y nadie apareció. Empecé a caminar por los alrededores, buscando vecinos o un camino que me llevara a la civilización. Todo era bosque, árboles y silencio, hasta ayer, cuando finalmente decidí forzar la cerradura de ese misterioso cuarto. Lo que encontré adentro me hizo entender que mi hija no me trajo aquí por amor. Me trajo aquí por algo mucho más oscuro. La cerradura se dio después de varios intentos con un pedazo de alambre que encontré en la cocina. Mis manos temblaban mientras empujaba la puerta, esperando encontrar muebles viejos o cajas polvosas, pero lo que vi me dejó sin aliento. El cuarto estaba lleno de documentos perfectamente organizados, mapas detallados de propiedades,
informes geológicos y fotografías aéreas. En el centro de la mesa había un grueso archivador con el nombre de Arthur escrito a mano. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Abrí el archivador con los dedos temblorosos. Los primeros documentos eran reportes de una compañía minera fechados hace 5 años. Hablaban de depósitos de oro y plata en esta zona, específicamente en el terreno donde yo estaba ahora. Las cifras eran astronómicas. Estimaban más de $2 millones en minerales extraíbles. Arthur había estado negociando en secreto con esa compañía, pero nunca me dijo nada. Las últimas cartas mostraban que había rechazado una oferta inicial de $500,000, esperando conseguir más dinero. Seguí leyendo y la verdad se volvió más clara con cada página. Arthur murió antes de cerrar el trato, pero los derechos mineros seguían vigentes. La propiedad, que Amanda me había dicho que era solo una sencilla cabaña familiar, en realidad era una mina de oro literal, y mi hija lo sabía. Entre los documentos encontré copias de correos electrónicos entre Amanda y la compañía minera, fechados apenas 2 semanas después del funeral de Arthur. En esos correos, Amanda se presentaba como la heredera legítima y preguntaba sobre el proceso para vender los derechos. La compañía le contestó que necesitaba mi consentimiento como viuda o tendría que esperar hasta que yo muriera para poder proceder con la venta. Las palabras se me borraron de la vista cuando leí la respuesta de Amanda. Mi madre ha estado muy enferma desde la muerte de mi padre. No creo que le quede mucho tiempo. ¿Cuánto tardaría el proceso si llegara a fallecer en los próximos meses? Me senté en el piso de ese cuarto y lloré como no había llorado desde el funeral de Arthur. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pura rabia. Mi propia hija, la niña que crié con tanto amor, me había traído aquí para morir sola, abandonada, para poder quedarse con una fortuna que yo ni siquiera sabía que existía. Cada visita después del funeral, cada gesto de cariño, cada palabra de consuelo habían sido una mentira calculada. Entonces recordé todas las señales que había ignorado. Como Amanda siempre había tenido problemas de dinero. Como Brian había perdido su trabajo hacía 6 meses, y como habían empezado a hablar de mudarse a una casa más grande justo antes de que Arthur enfermara. También recordé las veces que Amanda me preguntó sobre testamentos y herencias, siempre con esa sonrisa inocente que ahora sabía que era pura actuación. Pero había más documentos en ese cuarto. Encontré un teléfono satelital escondido en un cajón, con la batería llena y en perfecto estado. También había mapas que mostraban un camino alternativo hacia la carretera principal, una vereda que Amanda y Brian obviamente conocían pero nunca me habían mencionado. Había provisiones suficientes para meses, no para las pocas semanas que mi hija había calculado que yo sobreviviría. El teléfono tenía mensajes grabados. Con las manos temblorosas reproduje el primero. Era la voz de Arthur, grabada apenas unos días antes de su muerte. Catherine, si estás escuchando esto, significa que algo me pasó antes de poder contarte sobre la mina. Amanda sabe de este lugar, pero no sabe de los documentos en este cuarto. Si algo me sucede, no confíes en nadie hasta que tengas todos los hechos. El abogado, el señor Cole, tiene copias de todo. Su número está en la libreta roja. Mi esposo había sospechado algo. Él había escondido pruebas y dejado instrucciones para protegerme. Arthur siempre fue más astuto de lo que aparentaba, y al parecer había notado el comportamiento extraño de Amanda antes de morir. El mensaje continuaba. La compañía minera va a intentar comprar rápido y barato. No vendas por menos de 3 millones. Y, Catherine, ten cuidado con Amanda. He visto cómo nos mira cuando hablamos de dinero. Ya no es la niña que criamos. Encontré la libreta roja escondida detrás de los demás documentos. Tenía números de teléfono, direcciones y notas detalladas sobre personas de confianza. El señor Cole, el abogado, estaba marcado como contacto de emergencia. También había un número de un investigador privado y otro de una periodista especializada en fraudes familiares. Arthur se había estado preparando para algo, creando una red de protección de la que yo no sabía nada. Usé el teléfono satelital para llamar al señor Cole. Contestó en el segundo timbrazo y, cuando dije mi nombre, suspiró aliviado. Señora Catherine, he estado esperando su llamada desde el funeral de Arthur. ¿Está usted bien? ¿Está en la cabaña?
Le confirmé que sí, y me pidió que no me moviera de ahí, que al día siguiente vendría con documentos importantes y un plan para sacarme de esta situación. Esa noche no pude dormir. Caminé por la cabaña revisando cada rincón, entendiendo por fin por qué Amanda había insistido tanto en traerme aquí. No era para que yo sanara. Era para que yo desapareciera. Ella había calculado que una mujer de 74 años, sola en el campo, sin comunicación y sin transporte, no sobreviviría mucho, especialmente si algo accidental llegaba a pasarle. Pero Amanda cometió un error fatal. Subestimó a su madre y no sabía que Arthur, incluso en sus últimos días, había sido más listo que ella. Ahora yo tenía toda la información, todos los contactos y todas las herramientas para cambiar el juego por completo. Mi hija quería que yo desapareciera. Pero lo que iba a desaparecer era su plan manipulador. Al amanecer, mientras preparaba café con manos firmes por primera vez en semanas, tomé una decisión. No iba a ser la víctima de esta historia. Iba a ser la protagonista de mi propia venganza. El señor Cole llegó exactamente a las 10 de la mañana, tal como había prometido. Era un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y una mirada inteligente que de inmediato me recordó a Arthur. Traía un maletín de cuero gastado y una expresión de determinación que me dio confianza al instante. Cuando bajó de su SUV y me vio en la puerta de la cabaña, sacudió la cabeza y murmuró algo sobre hijos desagradecidos. Señora Catherine, dijo mientras se acercaba. Arthur habló mucho de usted, pero nunca imaginé que nos conoceríamos en estas circunstancias. Su voz era firme, pero cálida, y por primera vez en semanas sentí que no estaba completamente sola. Le ofrecí café y nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, donde él desplegó documentos que cambiarían mi vida para siempre. Su esposo era un hombre muy visionario, comenzó el abogado mientras organizaba los papeles. Hace 6 meses, cuando comenzó a sospechar de las intenciones de Amanda, me contrató para investigar discretamente. Lo que descubrimos fue peor de lo que imaginábamos. Abrió una carpeta y me mostró fotografías de Amanda y Brian entrando y saliendo de las oficinas de la compañía minera en fechas que coincidían exactamente con los días en que supuestamente me visitaban para llorar juntos. Las fotos mostraban a mi hija sonriendo, estrechando manos con ejecutivos de traje, firmando documentos preliminares. En una de ellas, Brian cargaba una botella de champaña, como si estuvieran celebrando algo. La fecha era el día después del funeral de Arthur. Mientras yo estaba en casa llorando, creyendo que Amanda estaba procesando su propio duelo, ella estaba brindando por la futura fortuna que obtendría con mi muerte. Pero eso no es todo, continuó el señor Cole, sacando otro juego de documentos. Amanda y Brian han estado acumulando deudas enormes. Deben más de $150,000 en tarjetas de crédito. Llevan 3 meses atrasados con la hipoteca y Brian le debe dinero a personas que no son precisamente comprensivas con los retrasos en los pagos. Me mostró reportes de crédito, avisos de embargo y lo que parecían ser mensajes de texto amenazantes en el teléfono de Brian. La realidad me golpeó en el estómago como un puñetazo. Amanda no solo quería que muriera por la herencia minera. La necesitaba desesperadamente. Sin ese dinero, ella y su familia enfrentarían la ruina financiera total. Habían apostado todo a que yo moriría rápido y sola en esta cabaña, librándolos de sus problemas económicos de una vez por todas. Arthur me pidió que preparara varios escenarios de protección, explicó el abogado mientras me servía más café. El primero era para mantenerla a salvo si algo así ocurría. El segundo era para asegurarse de que Amanda no pudiera tocar ni un centavo de la herencia si intentaba hacerle daño. Y el tercero, hizo una pausa dramática, era para garantizar que enfrentara consecuencias legales por abandono de persona mayor y conspiración para cometer fraude. Luego me mostró el testamento real de Arthur, no la versión simplificada que Amanda me había enseñado después del funeral. En el verdadero documento, Arthur había estipulado que, si yo moría en circunstancias sospechosas o si existía evidencia de que Amanda había intentado acelerar mi muerte, toda la herencia iría directamente a instituciones de caridad. Amanda quedaría completamente desheredada, sin recibir un solo dólar. Pero hay más, dijo el señor Cole con una sonrisa que me recordó a un gato que acaba de atrapar a un ratón. Arthur también estableció un fideicomiso para Leo, su nieto. Si Amanda es declarada culpable de maltratarla a usted,
La custodia del niño pasará automáticamente a la familia de Brian junto con un fondo educativo de $500,000 al que ella jamás podrá acceder. Arthur pensó en todo. Incluso desde la tumba, seguía protegiendo no solo a mí, sino también a su nieto inocente. Había previsto la avaricia de Amanda y construyó una red de seguridad tan completa que ella no tenía manera de ganar, sin importar lo que hiciera. Ahora viene la parte interesante, continuó el señor Cole, sacando su teléfono. Tenemos suficiente evidencia para proceder legalmente, pero Arthur también me pidió que le diera la opción de manejar esto de manera más personal. Me explicó que habían instalado cámaras de seguridad ocultas en la cabaña antes de que yo llegara, documentando cada día de mi abandono. También tenían grabaciones de las conversaciones telefónicas de Amanda con la compañía minera, obtenidas legalmente durante la investigación. Amanda cree que usted se está muriendo aquí, sola y desesperada, dijo el señor Cole con una sonrisa calculada. ¿Qué le parece si le damos exactamente lo que está esperando escuchar? Me explicó su plan. Yo llamaría a Amanda fingiendo estar muy enferma y asustada, suplicándole que viniera a rescatarme. Cuando llegara, esperando encontrarme débil y vulnerable, se toparía conmigo, con el abogado, con las pruebas, y con las consecuencias de sus actos. La idea me emocionó más de lo que quería admitir. Después de semanas sintiéndome como víctima, por fin tendría la oportunidad de tomar el control de la situación. Pero debemos ser muy cuidadosos, advirtió el abogado. Amanda no puede sospechar nada hasta que esté aquí, frente a la evidencia. Si ella huye o se esconde, el proceso legal será mucho más complicado. Pasamos el resto del día planeando cada detalle. El señor Cole me enseñó a usar una pequeña grabadora digital, me explicó qué preguntas debía hacer para obtener confesiones incriminatorias y me ayudó a ensayar mi actuación como una mujer enferma y desesperada. También instaló equipo adicional de grabación en la sala principal para asegurarse de que cada palabra quedara documentada legalmente. Hay algo más que debes saber, me dijo el señor Cole antes de irse. La compañía minera ha estado presionando para cerrar el trato. Han ofrecido hasta $4 millones por los derechos completos y están dispuestos a pagar un bono adicional por un cierre rápido. Amanda probablemente cree que está a semanas de convertirse en millonaria. Esa noche, sola otra vez en la cabaña, practiqué mi actuación frente al espejo. Tenía que sonar convincente, enferma, asustada y desesperada, pero no tanto como para que Amanda sospechara una trampa. Debía encontrar el equilibrio perfecto entre la súplica y la manipulación emocional que ella esperaría escuchar. Revisé una vez más todos los documentos que el señor Cole me había dejado. Las fotos de Amanda celebrando, los reportes de sus deudas, las grabaciones de sus conversaciones con la minera, el verdadero testamento de Arthur. Cada pieza de evidencia era otro clavo en el ataúd de su plan maligno. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de cuánto me había amado Arthur. Aún enfermo, aún muriendo, había usado sus últimas fuerzas para protegerme de una hija que él había visto convertirse en una extraña. Había sacrificado su relación con Amanda para asegurar mi bienestar. Y ahora era mi turno de honrar ese sacrificio. Al día siguiente, exactamente a las 2 de la tarde, tomé el teléfono satelital y marqué el número de Amanda. Cuando escuché su voz, respiré hondo y comencé la actuación más importante de mi vida. Amanda, hija, dije con voz temblorosa. Necesito que vengas, por favor. No me siento bien. Creo que algo anda muy mal conmigo. Mamá, ¿cómo conseguiste un teléfono? Pensé que no había señal. Allá la voz de Amanda sonaba sorprendida, casi molesta. Podía escuchar música y risas de fondo, como si estuviera en alguna especie de fiesta. Respiré hondo y me concentré en sonar lo más débil y desesperada posible. Inventé que había encontrado un teléfono viejo en un cajón y dejé que mi voz se quebrara al hablar. Amanda, por favor, y creo que me estoy muriendo. No he podido comer en días. Me duele todo el cuerpo y ayer me desmayé en el baño. Hice una pausa para toser dramáticamente. Tengo miedo de no poder salir de aquí por mi cuenta. El silencio al otro lado fue revelador. Podía casi escuchar cómo su cabeza trabajaba, calculando si esto era una oportunidad o un problema. Mamá, tranquilízate, dijo al fin, pero su tono era frío, distante. Seguramente es solo estrés. El cambio de ambiente puede ser difícil al principio. No, Amanda, esto es diferente, insistí,
dejando que el verdadero pánico que había sentido durante semanas se filtrara en mi voz. Creo que mi corazón está fallando. Ayer sentí un dolor horrible en el pecho y no podía respirar. Mentí sobre los síntomas, pero las emociones eran completamente reales. Por favor, ven por mí. No quiero morir sola aquí como papá murió en el hospital. La mención de Arthur funcionó a la perfección. Amanda suspiró y escuché voces susurrando en el fondo. Seguramente estaba consultando con Brian qué hacer. Está bien, mamá dijo al fin. Brian y yo iremos mañana en la mañana. Pero prométeme que te vas a mantener tranquila hasta que lleguemos. Está bien, gracias, hija, susurré con un alivio fingido. Sabía que no me abandonarías. Eres todo lo que me queda en este mundo. Las palabras me quemaban la garganta, sabiendo lo falsas que eran. Pero necesitaba que Amanda se sintiera segura y en control. Al colgar, llamé de inmediato al señor Cole para confirmar que el plan estaba en marcha. Perfecto, dijo él. Estaré escondido en el bosque con 2 oficiales cuando lleguen. Recuerda, necesitamos que Amanda hable, que confiese sus intenciones. Hazle preguntas que la obliguen a admitir lo que ha estado planeando. Casi no dormí esa noche. Repasé una y otra vez lo que iba a decir, cómo iba a reaccionar, qué preguntas debía hacer para obtener las confesiones que necesitábamos. El señor Cole me había explicado que necesitábamos pruebas claras de intención maliciosa, no solo negligencia. Amanda tenía que admitir que sabía que me estaba poniendo en peligro y, de preferencia, que lo había hecho intencionalmente. A las 8 de la mañana siguiente escuché el sonido de un motor acercándose por el camino de terracería. El corazón me empezó a latir con fuerza, pero esta vez no era por miedo, sino por anticipación. Coloqué la grabadora que me había dado el señor Cole en el bolsillo de mi vestido, me despeiné un poco y me pellizqué las mejillas para verme más pálida. Amanda y Brian entraron a la cabaña con expresiones que intentaban aparentar preocupación, pero que no podían ocultar del todo su fastidio. Amanda traía puesta ropa cara que nunca le había visto. Y Brian lucía un reloj nuevo en la muñeca. Al parecer ya habían empezado a gastar un dinero que aún no tenían, confiados en que mi muerte resolvería todos sus problemas financieros. Mamá, te ves terrible, dijo Amanda. Pero había algo falso en su tono, como si estuviera leyendo las líneas de un guión mal escrito. ¿Cuánto tiempo has estado sintiéndote así? Se acercó y me tocó la frente, pero su contacto fue frío, casi clínico. Desde hace como una semana gemí, dejándome caer pesadamente en el sofá. Pero ayer fue lo peor. Pensé que iba a morir aquí, sola. La miré directamente a los ojos y añadí. ¿Por qué no viniste a verme como prometiste? Te he estado esperando todos los días. Amanda intercambió una mirada rápida con Brian antes de contestar. Hemos estado tan ocupados, mamá. Brian consiguió un nuevo trabajo y yo he estado ocupándome de los asuntos de papá. La mentira salió de su boca tan natural que me pregunté cuántas otras me había dicho a lo largo de los años. ¿Qué tipo de asuntos?, pregunté fingiendo confusión. Pensé que ya habíamos terminado con todo eso después del funeral. Era mi oportunidad para hacerla hablar sobre la minera y los documentos que había estado manejando en secreto. Brian se movió incómodo y miró hacia la puerta como si quisiera escapar. Amanda, en cambio, parecía más confiada, probablemente creyendo que estaba hablando con una mujer moribunda que pronto dejaría de ser un problema. Bueno, salieron unas cosas complicadas sobre unas propiedades que papá tenía, dijo Amanda, sentándose junto a mí en el sofá. Nada de lo que tengas que preocuparte, pero requiere mucho papeleo y reuniones con abogados. Sus palabras estaban cuidadosamente escogidas, pero yo podía ver la satisfacción en sus ojos. ¿Propiedades? ¿Te refieres a esta cabaña?, pregunté, haciéndome la ingenua. No sabía que papá tenía otras propiedades. ¿Valen mucho dinero? Era una pregunta arriesgada, pero necesitaba que Amanda revelara lo que sabía sobre el verdadero valor de este lugar. La sonrisa que se dibujó en su rostro me heló la sangre. Ay, mamá, no te preocupes por esos detalles complicados. Lo importante es que estés tranquila y cómoda aquí mientras yo me encargo de todo, dijo, y luego añadió con una dulzura falsa. Al fin y al cabo, probablemente no tendrás que preocuparte por estas cosas por mucho tiempo.
Sus palabras me recorrieron la espalda como un hielo, pero mantuve mi expresión confundida. ¿Qué quieres decir con eso, hija? ¿Crees que me voy a morir pronto? Era exactamente la pregunta que necesitaba hacer para obtener una respuesta incriminatoria. Brian carraspeó nervioso, pero Amanda parecía disfrutar la conversación. Mamá, seamos realistas. Tienes 74 años. Acabas de perder a papá y ahora estás enferma y sola en el campo. La gente de tu edad no siempre se recupera de este tipo de transiciones, dijo con un tono condescendiente, casi cruel. Pero si estoy tan enferma, ¿por qué no me llevas de regreso a casa o al hospital?, pregunté fingiendo pánico. No quiero morir aquí sola, Amanda. Por favor, llévame contigo. Por un instante, la máscara de Amanda se resbaló y pude ver a la calculadora fría detrás de sus ojos maternales fingidos. Mamá, moverte otra vez sería muy estresante para ti, y los hospitales están llenos de gérmenes y ruido. Aquí tienes paz, aire fresco, pausó y añadió. Además, está tan lejos de todo, sería muy caro y complicado traer doctores hasta aquí. ¿Caro para quién?, pregunté, fingiendo no entender. Tengo seguro médico y algo de dinero ahorrado, dije. No me importa gastar lo que sea necesario para mejorar. Finalmente, Brian habló. El problema es que estás en un lugar muy remoto, señora Catherine. No hay hospitales cerca, y llamar a una ambulancia hasta aquí sería complicado. Sus palabras sonaban como una amenaza apenas velada. Amanda asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta de su esposo. Exacto. Y, sinceramente, mamá, creo que lo mejor es que te quedes aquí descansando hasta que la naturaleza siga su curso. La frase salió acompañada de una sonrisa, pero sus ojos eran tan fríos como el hielo. En ese momento, escuché pasos en el porche afuera. El señor Cole había llegado exactamente a tiempo, tal como lo habíamos planeado. Amanda y Brian no habían oído nada todavía, demasiado concentrados en su confesión inadvertida. ¿Sabes qué, Amanda?, dije, incorporándome lentamente en el sofá. Creo que tienes razón. La naturaleza debe seguir su curso. Mi voz cambió por completo, perdiendo toda la debilidad fingida. Pero no hablo de mi muerte. Hablo de justicia. La expresión de Amanda cambió al instante, de satisfacción a confusión y luego a algo que se parecía peligrosamente al miedo. La puerta de la cabaña se abrió en ese momento exacto, y el señor Cole entró seguido por 2 oficiales de policía. Amanda saltó del sofá como si la hubieran electrocutado, y Brian retrocedió hasta chocar con la pared. El rostro de absoluto asombro en sus caras habría sido cómico si no fuera por la gravedad de la situación. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí?, tartamudeó Amanda, mirando entre el señor Cole, los oficiales y yo. Su voz había perdido toda la confianza condescendiente que tenía unos momentos antes. ¿Quién es usted? ¿Cómo llegó aquí? Soy el señor Cole, abogado de Arthur y ahora representante legal de la señora Catherine, dijo con voz firme, colocando su maletín sobre la mesa. Y estos son los oficiales García y Morales, que han estado escuchando su conversación desde afuera durante los últimos 20 minutos. Brian intentó moverse hacia la puerta, pero el oficial García levantó la mano para detenerlo. Nadie se va a ir de aquí hasta que aclaremos algunas cosas, dijo con autoridad. Por favor, siéntense. Amanda me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro. Era una mezcla de traición, confusión y algo que parecía puro terror. Mamá, ¿qué es todo esto? ¿Por qué está la policía aquí? Pensé que estabas enferma. Oh, estoy muy enferma, Amanda, respondí, levantándome lentamente. Estoy enferma de las mentiras, enferma de la manipulación, y especialmente enferma de descubrir que mi propia hija quería que yo muriera para poder cobrar una herencia. Saqué la grabadora de mi bolsillo y la puse sobre la mesa. Pero lo que más me enferma es saber que todo esto estuvo planeado desde el momento en que enterramos a tu padre. El señor Cole abrió su maletín y comenzó a sacar documentos, esparciéndolos sobre la mesa como cartas en una partida de póker. Señorita Amanda, ¿reconoce estos documentos?, preguntó. Son contratos preliminares con Northstar Minerals, fechados 3 días después del funeral de su padre. Amanda miró los papeles y su rostro perdió todo el color.
Eso no, yo, no sé de qué habla, mintió, pero su voz temblaba visiblemente. ¿De verdad?, pregunté, tomando una de las fotografías que el señor Cole me había mostrado el día anterior. Entonces, ¿esto no eres tú brindando con champaña en las oficinas de la compañía minera? Le mostré la foto donde ella sonreía con una copa en la mano, parada junto a hombres de traje, tomada justo el día después del funeral de su padre. Mientras yo estaba en casa llorando, creyendo que ustedes estaban de luto, Brian por fin encontró su voz. Esto es una trampa. No pueden probar nada. Amanda solo estaba explorando opciones para el futuro de la familia. Opciones que incluían mi muerte, repliqué, mi voz creciendo con cada palabra. Porque tengo grabaciones de conversaciones telefónicas donde Amanda pregunta específicamente cuánto tardaría el proceso de venta si yo muriera en los próximos meses. El señor Cole encendió un dispositivo de audio y la voz de Amanda llenó la habitación. Mi madre ha estado muy enferma desde la muerte de mi padre. No creo que le quede mucho tiempo. ¿Cuánto tardaría el proceso si llegara a fallecer en los próximos meses? El silencio que siguió fue ensordecedor. Amanda se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. No es lo que parece, susurró. Solo estaba siendo práctica. Mi mamá ya es grande y después de perder a papá. Práctica, la interrumpí, sintiendo décadas de amor maternal convertirse en puro coraje. Traerme a un lugar sin teléfono, sin vecinos, sin transporte, esperando que me muera por abandono es ser práctica. Mi voz se elevó casi hasta un grito. Soy tu madre, Amanda. Yo te di la vida. Yo te crié. Trabajé en 2 empleos para pagar tu universidad. Y te lo agradezco, mamá. Pero, empezó Amanda. Pero el señor Cole la interrumpió. Pero deben más de $150,000 en tarjetas de crédito, dijo mostrando más documentos. Tienen 3 meses de atraso en la hipoteca, y Brian le debe dinero a prestamistas que ya han enviado amenazas. Ustedes necesitaban ese dinero de la venta de los derechos mineros, y lo necesitaban rápido. Brian se irguió a la defensiva. Todos tienen deudas. Eso no significa que queríamos que la señora Catherine muriera. De verdad, intervino al oficial García, sacando su propia grabadora. Porque hace 10 minutos le estaban diciendo que era mejor que se quedara aquí hasta que la naturaleza siguiera su curso, sabiendo que está a horas de cualquier ayuda médica. Amanda levantó la cabeza, con las lágrimas escurriendo por sus mejillas, pero ya no me conmovía. Había visto demasiado. Sabía demasiado. Mamá, por favor, tienes que entender. Estábamos desesperados. Brian perdió su trabajo. Y esas personas a las que les debe dinero, nos amenazaron. Cuando supimos de la mina, pensamos que era la respuesta a nuestros problemas. ¿Y su solución fue dejarme morir?, pregunté, sintiendo cada palabra salir como una bofetada. ¿No se les ocurrió pedirme ayuda, hablar conmigo sobre la situación, buscar juntos una solución? Sabíamos que dirías que no, admitió Brian, mostrando por fin algo de honestidad. Nunca has aprobado nuestro estilo de vida, nuestros gastos. Y Arthur siempre decía que éramos irresponsables con el dinero. Porque lo son, exploté. Pero eso no justifica tratar de matarme. Me giré hacia Amanda, buscando en sus ojos alguna señal de la niña que yo había criado. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está la niña que lloraba al ver una mariposa? ¿Cuándo te convertiste en esta desconocida? Amanda sollozó con más fuerza, pero cuando habló, sus palabras me helaron la sangre. Cuando me di cuenta de que nunca iba a tener la vida que merecía esperando a que tú y papá murieran de manera natural. Tienes 74 años, mamá. Podrías vivir otros 20, y para entonces ya sería demasiado tarde para nosotros. El oficial Morales carraspeó. Señorita Amanda, ¿está confesando que trajo a su madre aquí con la intención de acelerar su muerte para obtener una herencia? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de estallar. Amanda miró a Brian, luego a mí y después a los oficiales. Pude ver el momento exacto en que entendió que no había salida sin admitir la verdad. No queríamos que sufriera, dijo por fin, con la voz apenas audible. Solo pensamos que si se sentía muy sola y triste aquí, tal vez su corazón simplemente se detendría.
como cuando los viejos mueren de tristeza después de perder a su pareja. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar afuera. El señor Cole fue el primero en hablar. Señorita Amanda, usted acaba de confesar intento de homicidio por negligencia y poner en peligro a un adulto vulnerable. Amanda pareció darse cuenta por primera vez de la verdadera gravedad de sus palabras. No, espera. No es así. Yo, solo, nosotros. Las palabras se desvanecieron en un balbuceo incoherente. Señora Catherine, dijo el señor Cole suavemente, ¿está lista para conocer sus opciones legales? Asentí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y profunda tristeza. Alivio porque finalmente tenía justicia. Tristeza porque la hija a la que había amado durante 45 años había muerto para mí en esta cabaña. Reemplazada por esta extraña codiciosa que acababa de confesar que quería mi muerte. Tenemos evidencia suficiente para proceder con cargos penales, continuó el señor Cole. Abandono de persona mayor, conspiración para cometer fraude y, dependiendo de la interpretación del fiscal, posiblemente intento de homicidio. Hizo una pausa y me miró directamente. Pero también podemos manejar esto civilmente si prefiere mantener el asunto dentro de la familia. Miré a Amanda, que me observaba con ojos suplicantes, esperando que mi amor maternal la salvara una vez más. Pero por primera vez en décadas, mi respuesta fue firme y clara. Quiero justicia completa, dije con voz decidida. Penal y civil. Y quiero que Leo quede protegido de estos dos para siempre. Los oficiales García y Morales se levantaron al mismo tiempo, y el sonido de las esposas cerrándose resonó en la pequeña cabaña como una sentencia definitiva. Amanda gritó cuando el oficial García se acercó a ella. Un sonido agudo, desesperado, que nunca había escuchado salir de su garganta. No, por favor, mamá. No puedes hacer esto. Soy tu hija. Piensa en Leo. Él necesita a su madre, lloró mientras el oficial le colocaba las esposas detrás de la espalda. Sus súplicas me atravesaban como cuchillos, pero ya no había vuelta atrás. Debiste pensar en Leo antes de planear mi muerte, respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. Ahora estará mejor sin ustedes dos como ejemplo. Las palabras salieron frías y definitivas, sin el temblor emocional que había caracterizado mi voz durante semanas. Brian intentó un último movimiento desesperado. Señora Catherine, por favor, reconsidere. Amanda está embarazada. ¿De verdad quiere que su nieto nazca en la cárcel? La mentira era tan obvia y patética que casi me dio risa. Brian, intervino el señor Cole con tono profesional, acaba de añadir perjurio y manipulación emocional a sus cargos. Un examen médico muy pronto demostrará si esa declaración es cierta o no. Brian palideció, dándose cuenta de que había cometido otro error estúpido. Mientras los oficiales leían sus derechos a Amanda y Brian, fui a la habitación secreta para traer más evidencia. Cuando regresé con las carpetas llenas de documentos de la compañía minera, Amanda me miraba con una expresión que no veía desde que era niña y había roto el jarrón favorito de mi madre. Era la mirada de alguien que finalmente entendía que sus actos tenían consecuencias reales. Los derechos mineros valen $4 millones, les dije, colocando los documentos sobre la mesa. 4 millones por los que estuvieron dispuestos a matarme. ¿Saben qué voy a hacer con ese dinero? Hice una pausa dramática por primera vez en semanas, disfrutando de tener el control absoluto de la situación. La mitad irá a un fideicomiso educativo para Leo, que recibirá cuando cumpla 21 años, siempre y cuando mantenga buenas calificaciones y se mantenga alejado de ustedes dos. Amanda rompió en un llanto más fuerte al escuchar esto. La otra mitad irá a organizaciones que protegen a los adultos mayores del abuso familiar. En honor a Arthur, quien me protegió incluso después de su muerte, dijo el señor Cole mientras sacaba más documentos de su portafolio. También hemos preparado una orden de restricción que les prohíbe acercarse a la señora Catherine o contactarla de cualquier forma. Y ya iniciamos el proceso para que la custodia de Leo pase temporalmente a los padres de Brian hasta que la situación legal se resuelva. No pueden quitarme a mi hijo, gritó Amanda, forcejeando con las esposas. Él me necesita. Soy su madre. Y yo fui tu madre, le respondí, sintiendo décadas de dolor y desilusión cristalizarse en esas palabras. Pero eso no te detuvo de planear mi muerte.
¿Por qué tendría que ser diferente para ti? La frialdad en mi propia voz me asustó un poco, pero también me dio una sensación de poder que no había sentido en años. El oficial García habló por su radio, confirmando que tenían a los sospechosos bajo custodia y solicitando un vehículo adicional para el traslado. La realidad de la situación finalmente pareció hundirse en la cabeza de Brian, y comenzó a llorar en silencio mirando al suelo. Señora Catherine, me dijo el oficial Morales, vamos a necesitar que nos acompañe a la estación para completar su declaración formal. El señor Cole puede llevarla y traerla de vuelta, añadió. Si prefiere no quedarse en el pueblo esta noche. Prefiero quedarme en el pueblo, respondí de inmediato. Esta cabaña está demasiado llena de recuerdos amargos ahora. Era cierto. A pesar de haber ganado, de haber conseguido justicia, no podía imaginar dormir otra noche en el lugar donde descubrí la traición de mi propia hija. El señor Cole asintió con comprensión. Ya le reservé una habitación en el hotel del pueblo, me dijo. Podemos empacar sus cosas y salir cuando usted esté lista. Ese detalle me recordó por qué Arthur siempre había confiado tanto en él. Mientras guardaba mis pocas pertenencias, Amanda seguía gritando desde la sala. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Te devolveremos todo el dinero. Brian va a conseguir un trabajo. Podemos empezar de nuevo. Sus promesas desesperadas sonaban vacías después de todo lo que había escuchado. Amanda, dije, deteniéndome en el marco de la puerta del cuarto, tuviste 45 años para mostrarme quién eras en realidad. Los últimos 3 meses me enseñaron la verdad. Hice una pausa, buscando las palabras correctas para lo que sabía serían mis últimas palabras directas hacia ella. No voy a darte otra oportunidad para lastimarme. Pero soy tu única familia, sollozó Amanda, jugando su última carta emocional. No, respondí con una claridad que me sorprendió. Dejaste de ser mi familia en el momento en que decidiste que mi muerte valía más que mi vida. Arthur era mi familia, y me protegió desde la tumba de la persona en la que te convertiste. Cuando salí de la cabaña por última vez, con mi maleta en la mano y seguida por el abogado, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. No felicidad, porque la traición de Amanda había dejado una herida que probablemente nunca sanaría del todo, pero sí una paz profunda al saber que había recuperado el control de mi vida. Los vehículos de la policía se adelantaron primero, llevando a Amanda y Brian hacia un futuro muy distinto al que habían planeado. Amanda seguía gritando desde la ventana trasera, pero sus palabras se perdieron entre el ruido del motor y la distancia que crecía cada vez más. ¿Se arrepiente de algo, señora Catherine?, me preguntó el abogado mientras avanzábamos por el camino polvoriento hacia el pueblo. Pensé en su pregunta varios minutos, observando los árboles pasar por la ventana. Me arrepiento de no haber visto las señales antes, respondí al fin. Me arrepiento de haberle dado tantas oportunidades para lastimarme, pero no me arrepiento de haber elegido la justicia por encima del amor maternal ciego. Arthur estaría orgulloso de usted, dijo el abogado suavemente. Arthur sabía que esto podía pasar, respondí, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza por mi difunto esposo. Por eso preparó todo con tanto cuidado. Me conocía lo suficiente como para saber que yo habría elegido proteger a Amanda, incluso a costa de mi propia vida, si él no hubiera intervenido. Llegamos al pueblo justo cuando el sol empezaba a ponerse. Era un lugar pequeño y tranquilo, con calles limpias y gente caminando sin prisa. Después de semanas de aislamiento forzado, la simple vista de otras personas viviendo su vida cotidiana me llenó de una emoción inesperada. ¿Y ahora qué?, pregunté mientras el abogado estacionaba el coche frente al hotel. Ahora, dijo con una sonrisa cansada pero satisfecha, comienzas una nueva vida, una vida donde nadie puede manipularte, abandonarte o planear tu muerte por dinero. Hizo una pausa y agregó. Y créame, señora Catherine, con $4 millones y toda la protección legal que vamos a organizar, esa nueva vida puede ser exactamente lo que usted quiera que sea. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. La habitación del hotel era sencilla pero limpia, con una cama cómoda y una ventana que daba a la plaza principal del pueblo. Después de semanas durmiendo en la cabaña aislada, el sonido de voces humanas y de ligero tráfico era increíblemente reconfortante. Esa primera noche dormí profundamente por primera vez desde el funeral de Arthur. Al día siguiente, el abogado llegó temprano con un calendario lleno de citas.
Tenemos mucho que hacer, me dijo mientras desayunábamos en el restaurante del hotel. Primero iremos a la estación de policía para completar su declaración, luego al banco para abrir las nuevas cuentas, y esta tarde tenemos una reunión con el fiscal del distrito. La declaración en la estación de policía fue un proceso largo y lleno de emociones. Tuve que relatar cada detalle de las últimas semanas, desde el momento en que Amanda me convenció de venir a la cabaña hasta la confesión que habían grabado el día anterior. El detective a cargo del caso, un hombre mayor llamado Detective Harris, escuchaba con atención y comprensión. Señora Catherine, dijo el detective cuando terminé de contar mi historia, en mis 30 años de servicio he visto muchos casos de abuso a personas mayores, pero nunca un plan tan calculado y frío como este. Negó con la cabeza con disgusto. Lo que hicieron Amanda y Brian no fue solo cruel, fue premeditado y planeado durante meses. Me mostró fotografías adicionales que habían obtenido de la compañía minera, incluidos correos electrónicos en los que Amanda preguntaba específicamente sobre los plazos para concretar la venta después de mi eventual fallecimiento. Leer esas palabras escritas por mi propia hija dolió más que escucharlas en persona. ¿Qué les va a pasar ahora?, pregunté, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Enfrentan cargos graves, explicó el detective. Primero, abandono de persona mayor, conspiración para cometer fraude, y estamos considerando cargos por homicidio en grado de tentativa por negligencia. Amanda podría recibir entre 10 y 15 años de prisión. Brian un poco menos por ser cómplice. Hizo una pausa y añadió. Por supuesto, pueden intentar negociar un acuerdo, pero eso dependerá de si usted está dispuesta a aceptar una sentencia reducida. Sin acuerdos, respondí con firmeza. Quiero que enfrenten todas las consecuencias de lo que hicieron. Mis palabras sonaron más duras de lo que esperaba, pero eran completamente sinceras. Después de la estación de policía, fuimos al banco principal del pueblo. El señor Cole había arreglado todo para transferir los derechos mineros a mi nombre exclusivo y para abrir las cuentas necesarias para manejar la futura venta. El gerente del banco, un hombre nervioso llamado señor Peterson, nos trató de manera distinta, claramente por la cantidad de dinero involucrada. Señora Catherine, explicó mientras revisábamos los documentos. Con una propiedad de este valor, le recomendamos encarecidamente que establezca un fideicomiso irrevocable. Esto la protegerá de cualquier intento futuro de manipulación financiera y asegurará que sus deseos se cumplan exactamente como usted lo especifique. El señor Cole ya había preparado los documentos del fideicomiso. 2 millones irían directamente a una cuenta educativa para Leo, que recibiría pagos anuales a partir de los 18 años, siempre y cuando mantuviera un promedio alto y no tuviera contacto con sus padres. Los otros 2 millones se dividirían entre organizaciones de protección contra el abuso a personas mayores y una cuenta personal para mi uso durante el resto de mi vida. También recomiendo que establezcamos un testamento muy específico, agregó el señor Cole. Queremos asegurarnos de que si algo le sucede, Amanda y Brian no puedan reclamar ni un solo centavo de su patrimonio bajo ninguna circunstancia. La reunión con la fiscal del distrito fue la más intensa del día. Era una mujer estricta llamada Da Reynolds, que había revisado todo el caso esa misma mañana. Señora Catherine, me dijo sin rodeos, este es uno de los casos más claros de abuso a personas mayores que he visto. La premeditación es evidente, la intención está clara y tenemos confesiones grabadas. Van a prisión por mucho tiempo. Explicó que esa misma mañana Amanda y Brian habían intentado contratar a un abogado defensor, pero sus problemas financieros limitaban sus opciones. Irónicamente, añadió con una sonrisa sarcástica. El dinero que esperan obtener con su muerte es exactamente lo que necesitarían para pagar una defensa decente. ¿Me han pedido hablar conmigo?, pregunté, aunque no estaba segura de por qué me importaba. Amanda ha estado pidiendo hablar con usted desde anoche, respondió la fiscal. Dice que quiere disculparse y explicar su versión de la historia. Por supuesto, le dijimos que eso no va a suceder. Cualquier comunicación tendría que ser a través de los abogados. Y, honestamente, no recomiendo que tengas ningún contacto con ella durante el proceso legal. Esa tarde, de regreso en el hotel, me senté en el pequeño balcón de mi habitación y reflexioné sobre todo lo que había sucedido en menos de 24 horas. Mi vida había cambiado por completo. Tenía más dinero del que jamás había soñado, pero había perdido a mi única hija.
Tenía justicia, pero también un dolor profundo que sabía me tomaría años sanar. El señor Cole llamó a mi puerta alrededor de las 6 de la tarde. Hay algo más de lo que necesitamos hablar, dijo, sentándose en la silla frente a mí. Los padres de Brian, Susan y Richard, han estado cuidando a Leo desde ayer. Quieren reunirse contigo para hablar sobre el futuro del niño. La idea de ver a Leo me llenó de emociones encontradas. Era mi nieto, completamente inocente en todo esto, pero también era hijo de la mujer que había intentado matarme. ¿Qué tipo de personas son los padres de Brian?, pregunté. Investigué sobre ellos anoche. Susan es maestra retirada, respondió el señor Cole. Richard trabajó como mecánico durante 40 años. No tienen antecedentes penales, viven modestamente y, según todos los informes, han estado intentando mantener a Leo alejado de los problemas financieros de Brian durante meses. ¿Leo sabe lo que pasó?, pregunté, con un nudo formándose en el estómago. Le dijeron que sus padres tuvieron que hacer un viaje inesperado, explicó el señor Cole con cuidado. Pero es un niño de 8 años muy inteligente. Sabe que algo anda mal. Susan dice que ha estado preguntando por ti constantemente, preguntando si estás bien y cuándo podrá verte de nuevo. Esas palabras me rompieron el corazón de una manera diferente. Leo me amaba de verdad, y yo lo amaba a él. Pero, ¿cómo podría mantener una relación con el hijo de la mujer que había intentado matarme? ¿Cómo podría mirarlo a los ojos sabiendo lo que sus padres habían hecho? Señor Cole, dije después de un largo silencio. ¿Crees que Leo puede crecer y ser diferente a sus padres si tiene las influencias correctas?, pregunté. Creo que ese niño tiene la oportunidad de tener una vida completamente distinta, respondió pensativo. Con Susan y Richard criándolo, con el fondo educativo que estableciste y con supervisión legal para asegurarnos de que Amanda y Brian no puedan influir negativamente en él, sí, creo que puede ser completamente diferente. Esa noche, mientras escuchaba los sonidos tranquilos del pueblo desde mi ventana, tomé una decisión que cambiaría no solo mi futuro, sino también el de Leo. No iba a permitir que la traición de Amanda destruyera mi relación con mi inocente nieto. Pero esa relación tendría que ser bajo mis términos, con mis reglas y con protecciones legales que aseguraran que nunca más pudiera ser vulnerable al tipo de manipulación que había vivido. La reunión con Susan y Richard estaba programada para las 10 de la mañana en una cafetería tranquila en el centro del pueblo. Llegué 15 minutos antes, nerviosa de una manera que no sentía desde mi primera cita con Arthur, hace más de 50 años. El señor Cole había insistido en acompañarme, tanto por apoyo emocional como por protección legal. Susan resultó ser una mujer de unos 60 años, con cabello gris recogido en un moño sencillo y ojos amables que de inmediato me recordaron a Arthur. Richard era más alto, con las manos callosas de décadas de trabajo manual y una expresión seria pero no hostil. Entre ellos, sosteniendo la mano de Susan, estaba Leo. Mi nieto me vio y corrió de inmediato hacia mí, abrazándome con toda la fuerza de sus 8 años. Abuela Catherine, dijo Susan, estabas enferma. ¿Ya estás mejor? ¿Por qué no has venido a visitarme? Sus preguntas salieron atropelladas, llenas de la preocupación genuina que solo un niño puede expresar. Ahora estoy mucho mejor, mi amor, le dije, abrazándolo fuerte mientras luchaba por contener las lágrimas. Era imposible no ver a Amanda en sus rasgos, pero también veía pura inocencia en sus ojos, algo que mi hija había perdido hace mucho tiempo. Susan se acercó con cautela. Señora Catherine, lamento mucho todo lo que ha pasado, dijo con voz suave pero firme. Richard y yo sabíamos que Brian y Amanda tenían problemas de dinero, pero nunca imaginamos algo así. Su voz se quebró un poco. Nos da vergüenza y estamos furiosos por lo que hizo nuestro hijo. Richard asintió gravemente. Brian no fue criado para ser así, dijo con voz áspera. No sé en qué nos equivocamos, pero lo que hizo está mal, y Susan y yo queremos que sepa que estamos completamente de su lado en esto. Nos sentamos en una mesa apartada, con Leo entre Susan y yo. El señor Cole tomó asiento a mi lado, con los documentos listos pero discretamente guardados. Necesitamos hablar sobre el futuro de Leo, empecé, mirando directamente a Susan y Richard. Y tenemos que ser completamente honestos sobre todo, incluyendo lo que hicieron sus padres. Susan suspiró profundamente. Hemos estado debatiendo qué decirle.
Es muy inteligente, y ya se da cuenta de que algo serio está mal. Anoche nos preguntó si sus padres estaban en problemas con la policía. ¿Qué le dijeron?, pregunté, observando cuidadosamente la reacción de Leo. Le dijimos la verdad, adaptada a su edad, respondió Richard. Sus padres tomaron decisiones muy malas que lastimaron a personas que aman, y ahora tienen que enfrentar las consecuencias. Pero pase lo que pase, siempre estará seguro y será amado. Leo me miró con ojos grandes y serios. Abuela, ¿mis padres te hicieron daño? Su pregunta directa me sorprendió, pero decidí responder con honestidad. Sí, cariño, me lastimaron mucho, dije, tomando su manita pequeña. Pero no fue tu culpa, y nada de lo que pasó cambia cuánto te amo. Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente mis palabras. A veces los adultos toman decisiones muy malas, aunque quieran a alguien, dijo Susan con suavidad. Tus padres me lastimaron, pero eso no significa que no te quieran. Leo, ¿recuerdas cuando hablamos sobre cómo las acciones tienen consecuencias?, intervino Susan con delicadeza. El niño asintió. Bueno, tus padres van a tener que estar lejos por mucho tiempo debido a las decisiones que tomaron. Pero tú vas a quedarte con el abuelo Richard y conmigo, y todavía vas a poder ver a la abuela Catherine siempre que ella quiera. ¿Cuánto es mucho tiempo?, preguntó Leo, con la típica perspicacia de un niño inteligente. Richard y Susan me miraron, esperando que yo hablara. Probablemente muchos años, respondí con sinceridad. Tal vez hasta que seas un adulto. Pero Leo, quiero que sepas algo muy importante. No eres responsable de lo que hicieron tus padres, y siempre tendrás personas que te aman y cuidan de ti. El señor Cole carraspeó suavemente. Si me permite, dijo, hay algunos asuntos legales que necesitamos comentar. Sacó una carpeta delgada. La señora Catherine ha establecido un fideicomiso educativo para Leo. Esto asegurará que tenga fondos para la escuela, la universidad y un buen comienzo en su vida adulta. Susan se mostró sorprendida. Señora Catherine, eso es increíblemente generoso, pero no es necesario. Richard y yo podemos proveer para Leo con nuestras pensiones y ahorros. Lo sé, respondí. Pero quiero hacer esto. Quiero asegurarme de que Leo tenga todas las oportunidades que sus padres desperdiciaron por codicia. Miré directamente a mi nieto. Pero este dinero viene con responsabilidades. Tienes que estudiar mucho, ser una buena persona y nunca, jamás, lastimar a alguien por dinero. ¿Lo entiendes? Leo asintió solemnemente, aunque era evidente que no comprendía del todo la magnitud de lo que estábamos hablando. ¿Todavía podré verte, abuela, aunque mis padres estén en problemas? Esa pregunta me rompió el corazón de la manera más hermosa posible. Claro que sí, mi amor. Quiero verte crecer. Quiero estar en tu graduación. Quiero conocer a tu futura esposa, dije. Y quiero que mis bisnietos sepan quién es su bisabuela. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras hablaba. Pero las cosas van a ser diferentes ahora. Vamos a tener que ser muy cuidadosos y seguir muchas reglas para mantenerte seguro. El señor Cole explicó entonces los términos legales de la custodia. Susan y Richard tendrían la custodia legal completa con supervisión mínima de los servicios sociales. Amanda y Brian no tendrían ningún derecho de visita mientras estén en prisión, y cualquier contacto futuro estaría estrictamente supervisado por la corte. Yo tendría amplios derechos de visita, y el fideicomiso sería administrado conjuntamente por el señor Cole y un banco fiduciario. Hay una condición más, añadí, mirando seriamente a Susan y Richard. Si algún día Leo expresa el deseo de ver a sus padres cuando sea mayor, no interferiré. Pero tiene que ser completamente su decisión, libre de presiones de cualquier lado, y debe entender completamente lo que hicieron antes de tomar esa decisión. Susan asintió con comprensión. Me parece justo y sensato, dijo. Richard y yo nunca hablaremos mal de Amanda y Brian frente a Leo, pero no mentiremos sobre lo que hicieron si él lo pregunta. Pasamos el resto de la mañana hablando de cosas más ligeras. Leo me contó sobre la escuela, sus amigos y un proyecto de ciencia sobre volcanes en el que estaba trabajando. Por momentos, pude olvidar las terribles circunstancias que nos habían reunido y simplemente disfrutar estar con mi nieto. Cuando llegó el momento de despedirnos, Leo me abrazó fuertemente. Abuela,
¿Vas a estar bien viviendo sola sin el abuelo Arthur y sin mis padres? Su preocupación por mí, después de todo lo que había pasado, me mostró que este niño tenía un corazón puro que valía la pena proteger. Voy a estar perfectamente bien, le aseguré. De hecho, creo que voy a estar mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Y al decir esas palabras, me di cuenta de que eran completamente ciertas. Esa tarde, de regreso en mi habitación del hotel, llamé al señor Cole para ultimar los últimos detalles legales. ¿Estás segura de todas tus decisiones?, preguntó. Una vez que firmemos estos documentos mañana, será muy difícil cambiar algo. Estoy completamente segura, respondí sin dudar. Por primera vez en meses, sé exactamente lo que quiero y cómo proteger lo que es importante para mí. 6 meses después, estoy sentada en el patio de mi nueva casa, una hermosa propiedad de 2 habitaciones en las afueras del pueblo, rodeada por un jardín que he plantado y cuidado yo misma. El zumbido de las abejas entre mis rosas rojas y el canto de los pájaros me acompañan mientras escribo en mi diario, una práctica que comencé por recomendación de la terapeuta que el señor Cole me ayudó a encontrar. La venta de los derechos mineros se completó hace 3 meses. La compañía minera finalmente pagó 4.200.000 pesos, un poco más de lo que Arthur había estimado. Ver esa cantidad en mi cuenta bancaria fue surrealista. Pero lo que realmente me llenó de satisfacción fue saber que Amanda nunca vería ni un centavo de ese dinero. El juicio terminó la semana pasada. Amanda fue sentenciada a 12 años de prisión por abandono de ancianos en primer grado, conspiración para cometer fraude e intento de homicidio por negligencia. Brian recibió 8 años como cómplice. Sus abogados intentaron argumentar que habían actuado por desesperación financiera, pero las grabaciones de sus confesiones y la evidencia de premeditación eran demasiado contundentes. El momento más satisfactorio del juicio fue cuando el juez leyó la sentencia. En mis 30 años en este estrado, dijo con voz firme, rara vez he visto un caso de traición familiar tan calculado y frío. El abuso a los adultos mayores es un crimen despreciable, pero cuando lo cometen los propios hijos de la víctima, representa una violación fundamental de los lazos familiares más sagrados. Amanda lloró durante toda la lectura de la sentencia, pero sus lágrimas ya no me afectaban. Leo viene a visitarme todos los domingos. Susan y Richard han resultado ser unos tutores extraordinarios, y mi nieto está prosperando bajo su cuidado. Sus calificaciones han mejorado, ha hecho nuevos amigos y está aprendiendo a tocar el piano con un maestro que yo le conseguí. Lo más importante es que está desarrollando un sólido sentido de lo correcto y lo incorrecto, algo que sus padres claramente nunca le enseñaron. Abuela, me dijo el domingo pasado mientras sembrábamos semillas de girasol en mi jardín, ¿crees que algún día podré perdonar a mis padres por lo que te hicieron? Su pregunta me sorprendió por la madurez emocional que mostraba. El perdón es una decisión muy personal, cariño, respondí, escogiendo cuidadosamente mis palabras. No tienes que perdonarlos para ser feliz, y no tienes que odiarlos para protegerte. Lo importante es que crezcas siendo una persona buena y justa, sin importar lo que ellos hayan hecho. Hice una pausa y añadí, y recuerda, perdonar no significa que tengas que dejar que alguien te haga daño otra vez. Susan me contó que Leo de vez en cuando pregunta por sus padres, pero nunca ha expresado el deseo de visitarlos en la cárcel. Creo que él entiende, a su manera, que lo que hicieron es imperdonable, me dijo. Y, francamente, ahora es mucho más estable y feliz que cuando vivía con ellos y todo su estrés financiero. Mi nueva rutina diaria me ha dado una paz que no sentía desde hace décadas. Me levanto temprano, preparo café en mi cocina soleada y salgo a atender mi jardín. Por las tardes, leo libros que siempre había querido leer pero para los que nunca había tenido tiempo. Y por las noches, a veces paseo por el pueblo, saludando a los vecinos que poco a poco se han convertido en amigos. La señora Grace, que vive al lado, se ha vuelto especialmente cercana. Ella también es viuda, y compartimos historias sobre nuestros difuntos esposos mientras tomamos té por las tardes. Conoce toda mi historia y su comprensión y apoyo han sido invaluables durante las partes más difíciles de todo este proceso. ¿No te sientes sola sin familia cerca?, me preguntó hace unas semanas. Gracias, respondí, aprendí que estar sola es mejor que estar rodeada de personas que desean verte muerta. Y además, Leo es toda la familia que necesito ahora. Era completamente cierto.
La calidad de mis relaciones había mejorado de manera dramática desde que eliminé a las personas tóxicas de mi vida. He utilizado parte del dinero de maneras que habrían enfurecido a Amanda. Doné $500,000 a un refugio para mujeres maltratadas, otros $300,000 a una organización que protege a los adultos mayores del abuso familiar. Y $100,000 a la escuela de Leo para mejorar sus programas de música y arte. Cada donación lleva una pequeña placa que dice, en memoria de Arthur, quien protegió a su esposa incluso después de la muerte. El señor Cole se ha convertido en más que mi abogado. Se ha convertido en un amigo y consejero de verdad. Almorzamos juntos una vez a la semana, y él me mantiene informada de cualquier novedad legal relacionada con el caso. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me preguntó durante nuestro almuerzo más reciente. ¿Qué cosa?, respondí, aunque ya tenía una idea de hacia dónde iba la conversación. Amanda y Brian habrían recibido una herencia considerable eventualmente si tan solo hubieran sido pacientes y amorosos, me explicó. Arthur tenía un testamento que les habría dejado una buena cantidad de dinero. Pero su codicia e impaciencia los llevó a perder absolutamente todo, y encima terminaron en la cárcel. Es cierto, dije. La ironía no se me ha escapado. Si Amanda hubiera sido simplemente una hija amorosa y paciente, probablemente habría heredado $1,000,000 cuando yo muriera naturalmente en 10 o 20 años. En cambio, su intento de acelerar mi muerte para obtener 4 millones resultó en perderlo todo y arruinar completamente su vida. Pero lo que más me satisface no es su castigo, sino mi propia transformación, continuó el señor Cole. La mujer que eras hace 6 meses, vulnerable y manipulable, ha desaparecido por completo. En su lugar hay una mujer fuerte, independiente y protegida, que nunca más permitirá que alguien abuse de su bondad. Anoche, mientras miraba las estrellas desde mi patio, pensé en Arthur y en cómo habría reaccionado ante todo esto. Creo que se sentiría orgulloso de las decisiones que tomé, de la fuerza que encontré y, especialmente, de cómo protegí a Leo de las consecuencias de las acciones de sus padres. Gracias, mi amor, susurré al cielo nocturno, por protegerme incluso cuando ya no estabas aquí para hacerlo en persona. Esta mañana, recibí una carta de Amanda desde la prisión. La primera comunicación que ha intentado tener conmigo desde el juicio. El señor Cole me aconsejó no abrirla, que lo que tuviera que decir podría ser manipulador o perturbador. Pero, después de pensarlo cuidadosamente, decidí leerla. La carta era exactamente lo que esperaba: disculpas, intentos de minimizar lo que había hecho y solicitudes de perdón. Sé que cometí errores terribles, escribió, pero sigo siendo tu hija y espero que algún día puedas encontrar en tu corazón la forma de perdonarme. Después de leerla, caminé hacia la chimenea de mi sala y la quemé. Observé cómo las palabras de Amanda se convertían en ceniza y sentí una paz profunda, no porque la hubiera perdonado, sino porque por fin aceptaba, completa y definitivamente, que la hija que yo había amado ya no existía y probablemente nunca había existido realmente. Mañana es el 9º cumpleaños de Leo y hemos planeado una pequeña fiesta en mi jardín con Susan, Richard, Grace y algunos de sus amigos de la escuela. Será la primera celebración familiar que tendré desde la muerte de Arthur. Pero será genuina y llena de amor verdadero, no del falso y manipulador que caracterizó mis últimos años con Amanda. Al final, Amanda consiguió lo que quería. Yo estoy viviendo una vida completamente nueva, lejos de mi pasado, en un lugar hermoso y tranquilo. Pero esta nueva vida no es el resultado de mi muerte, como ella había planeado. Es el resultado de mi renacimiento como una mujer fuerte, protegida y finalmente libre de las personas que fingieron amarme mientras planeaban mi destrucción. Y, por primera vez en décadas, estoy completamente en paz.